Los faros muerden la neblina y revelan una cara pegada al vidrio del copiloto. Ojos vacíos, como llenos de polvo viejo. Una sonrisa apenas, una mano que golpea una sola vez y deja un cerco seco en el cristal. El motor tiembla en neutral. La radio chisporrotea en un volumen que yo no recuerdo haber subido. Me atrevo a mirar al asiento y está vacío. Solo un pañuelo húmedo, doblado como si alguien lo hubiera dejado con prisa. Buenas noches, comunidad. Les hablo con el respeto de siempre, pero hoy con un cuidado especial. Este episodio va dedicado a quienes se ganan la vida en la carretera y a quienes no tuvieron más remedio que manejar de madrugada. Taxistas, choferes, estudiantes que vuelven tarde, gente que acompaña enfermos, viajeros que no pueden esperar el amanecer. La posibilidad es pequeña, pero siempre existe. En algún punto del camino, cuando no ves más allá de 2 metros, hay alguien que te va a pedir un aventón, y no siempre llega contigo al final. Era una de esas madrugadas en que el tiempo parece deshacerse entre las luces amarillas de la carretera. El reloj del tablero marcaba las 2:18 de la mañana y la aguja del velocímetro apenas pasaba los 70. Llovía con insistencia, una lluvia oblicua que golpeaba el parabrisas como si quisiera desgastarlo, obligando al limpiaparabrisas a un vaivén nervioso y constante. Yo iba solo, con el asiento ligeramente echado hacia atrás y un termo de café casi vacío en el portavasos. El motor ronroneaba parejo, y la radio, en volumen bajo, dejaba escapar la voz de un locutor cansado que hablaba sobre accidentes recientes en la zona. Todo era monótono, incluso el paisaje. Montes oscuros apenas sugeridos por la niebla y el asfalto brillando como un río interminable. La rutina de un viaje más, pensé. Un trámite urgente, un documento que debía entregarse al amanecer. Nada extraordinario. Y sin embargo, esa noche tenía un peso distinto. Era como si el silencio más allá de la lluvia no fuera un vacío, sino una presencia que me acompañaba desde la oscuridad. A la altura del kilómetro 62, algo interrumpió la monotonía. Primero fue un destello en el rabillo del ojo, una figura estática en la orilla del camino. Al principio pensé que era un tronco, retorcido por la tormenta, o una sombra creada por los faros y la neblina. Pero cuando me acerqué, la figura se movió. Un brazo se levantó con la mano extendida hacia la carretera. Era una mujer. El agua le empapaba la ropa. Una blusa blanca con mangas abombadas que parecía salida de otra época. El cabello oscuro le cubría la mitad del rostro, pegado por la lluvia, y aunque intenté convencerme de que era una viajera cualquiera, algo en su postura me incomodó. No temblaba de frío, no se abrazaba el cuerpo, no parecía desesperada por ayuda. Solo permanecía ahí, inmóvil, esperando. Instintivamente reduje la velocidad. Los faros la iluminaron por completo, revelando detalles que me erizaron la piel. La tela de su blusa no era de algodón moderno, sino un tejido grueso, antiguo, como de ropa guardada por años. Sus zapatos parecían demasiado claros para la tierra húmeda, y cuando levantó la vista hacia mí, la expresión en su rostro fue distante, no sorprendida ni agradecida, solo distante, como si ya supiera que me detendría. Encendí la direccional y me orillé. La lluvia golpeaba fuerte el toldo mientras ella abría la puerta del copiloto. El sonido del metal al cerrarse fue tan leve que casi no lo escuché, como si no pesara nada. Se sentó despacio, cuidando no mojar demasiado el asiento, y con voz apagada dijo una dirección que no reconocí. Calle de la Estación 13, Puerta Verde. No supe qué contestar. Esa colonia no existía en mi ruta. Pensé explicárselo, pero ella continuó sin mirarme. Solo necesito que me acerque a la curva del viento. Después caminó, no insistí. Había algo en su tono que no admitía discusión. Volví a poner el coche en marcha y durante varios kilómetros viajamos en silencio. El único sonido era el motor y el golpeteo de la lluvia. Quise iniciar una conversación, preguntarle de dónde venía, si estaba bien, pero cada vez que giraba la cabeza hacia ella, sus ojos permanecían fijos en la carretera, como si buscara un punto más allá de lo que los faros podían iluminar. La tensión era extraña, como un hilo invisible que me ataba al volante. No había miedo aún. Solo un presentimiento que crecía en mi pecho. Olía a ropa guardada, un aroma dulzón y rancio como el de los armarios viejos de las casas abandonadas. Cuando la carretera se abrió hacia la curva del viento, lo supe sin que ella me lo indicara. A la derecha un guardarraíl con marcas negras y junto a él un ramo de flores artificiales que brillaban con el agua. Reduje la velocidad y puse las intermitentes. Giré hacia ella para avisarle que habíamos llegado. Pero no había nadie, el asiento estaba vacío. La puerta cerrada. Solo un pañuelo doblado, húmedo, descansaba sobre el tapete del copiloto. En una de sus esquinas, con hilo azul, estaba bordado un nombre: Rebeca. Mi primer impulso fue detenerme y salir a buscarla. La lluvia me golpeó el rostro cuando abrí la puerta y grité su nombre,
pero no hubo respuesta. El viento silbaba entre las piedras y el eco me devolvía mi propia voz. Revisé la cuneta, el guardarraíl, incluso la entrada a un sendero que parecía perderse entre los montes. Nada. Volví al coche empapado y encendí la calefacción. La radio sola subió el volumen hasta un punto insoportable. Entre la estática comenzó a sonar un bolero antiguo, de esos que hablaban de estaciones de tren y despedidas eternas. Bajé la perilla con manos temblorosas y el silencio posterior me pareció aún peor. Al día siguiente, ya con luz de día, pregunté en un taller cercano por la colonia y la dirección que me había dado. El mecánico, un hombre mayor, me miró con gesto serio. Dijo que en los años 70 una pareja había muerto en esa misma curva. El coche se había ido al barranco al regresar de la estación de tren. Ella vestía una blusa como de las de antes y su nombre era Rebeca. Yo no supe qué responder. Guardé el pañuelo en la guantera y desde entonces no he vuelto a pasar por esa carretera a esa hora. Quizás fue un sueño, quizás fue mi cansancio. O quizás algunas personas, por razones que no podemos comprender, siguen esperando llegar a casa, aunque hace mucho dejaron de estar entre nosotros. Mi amigo Ernesto, trailero de toda la vida, solía decir que la carretera nunca está vacía, aunque a veces lo parezca. No se refería solo a los animales que cruzan de madrugada o a los autos sin luces que se aparecen de pronto. Decía que en esos kilómetros interminables siempre hay alguien observando. Esa noche, como tantas otras, llevaba una carga pesada rumbo a la frontera. Era invierno y el reloj de cabina marcaba las 3:07 de la madrugada. Afuera, la lluvia se deshacía en ráfagas contra el parabrisas y el olor a tierra mojada se colaba hasta dentro, mezclándose con el del café recalentado en su termo metálico. Ernesto, que había visto de todo en carretera, confiaba en su experiencia, en su instinto, pero lo que encontró en esa recta lo marcó para siempre. Mientras avanzaba por un tramo desolado, entre campos empapados y caminos de terracería invisibles bajo la neblina, lo vio. A unos metros, en el acotamiento, una figura se distinguía bajo la luz amarillenta de los faros. Era un anciano, bajo, encorvado, apoyado en un bastón que parecía apenas sostenerlo. Llevaba un sombrero oscuro y una chaqueta demasiado ligera para la tormenta. No hacía la seña típica del autoestopista, no levantaba el pulgar, no agitaba los brazos, solo permanecía ahí, con una mano extendida hacia la carretera, pero no para pedir un aventón. Era un gesto de alto, una palma abierta que exigía detenerse. Ernesto, más por respeto que por necesidad, redujo la velocidad hasta orillarse. Bajó el vidrio. El aire frío entró como un golpe de agua. El viejo se acercó despacio, arrastrando los pies sobre el asfalto mojado, y cuando estuvo a la altura de la ventanilla, lo miró directamente a los ojos. En medio del aguacero, con una claridad imposible, dijo: «No mire a la izquierda en la próxima recta». La frase cayó como una piedra, breve, firme, sin titubeos. Antes de que Ernesto pudiera responder, el anciano ya se alejaba, despacio, perdiéndose otra vez en la oscuridad y la cortina de lluvia. Ernesto se quedó inmóvil con las manos en el volante. No era hombre de supersticiones. Había visto apariciones en carreteras que luego resultaban ser sombras de arbustos. Había escuchado voces en radios viejos que no eran más que interferencias, pero esa advertencia lo desarmó. Retomó el camino, convencido de que solo había sido una broma pesada o el delirio de alguien que vivía en la zona. Pero mientras más avanzaba, más pesado se sentía el aire en la cabina. El viejo había mencionado una recta. Ernesto no sabía cuál. Y entonces, como si la carretera hubiera escuchado sus pensamientos, apareció una franja larga, recta y enlodada, flanqueada por sembradíos ahogados en agua. Lo intentó. Mantuvo la vista al frente, concentrado en el asfalto, repitiéndose que no tenía por qué mirar a ningún lado. El limpiaparabrisas golpeaba con más fuerza, como si quisiera marcarle el tiempo. 70, 80, 90. Todo parecía normal, pero los ojos son traicioneros, y el instinto humano más aún. En un segundo, casi sin querer, Ernesto volteó a la izquierda. No supo describirlo después. No fueron luces, no fue una persona, fue una sensación. Como si algo estuviera allí, junto al tráiler, igualando su velocidad. Una sombra que no se reflejaba en el charco, un peso enorme que lo miraba desde la negrura del campo. Lo único que alcanzó a sentir fue una punzada en el estómago, un frío insoportable en la nuca, y entonces el grito del claxon. Frente a él, una camioneta sin luces atravesaba la carretera desde un camino de terracería. El golpe habría sido mortal si no hubiera frenado en seco. El tráiler derrapó, patinó sobre el asfalto mojado y quedó a centímetros de estrellarse contra el costado del vehículo. El corazón de Ernesto latía como un tambor dentro del pecho. El silencio que siguió fue peor que el frenazo. Cuando recobró el aliento, recordó las palabras del anciano. No mire a la izquierda en la próxima recta. Se bajó, dispuesto a buscarlo, a darle las gracias o al menos entender qué había pasado.
Caminó bajo la lluvia hasta el acotamiento. No había huellas, no había bastón, no había nadie. El agua había borrado todo rastro, como si el viejo jamás hubiera estado ahí. Lo curioso es que Ernesto no fue el único. Un año después, en la misma zona, otro chofer le contó la misma historia. Un anciano con sombrero, una palma extendida, la misma advertencia, y el mismo accidente evitado por segundos. Con el tiempo, la gente de carretera comenzó a llamarlo el cuidador de la recta. Unos dicen que es un fantasma de algún campesino que murió atropellado en ese tramo. Otros creen que es un espíritu protector que aparece solo cuando alguien está a punto de encontrarse con la muerte. Ernesto, que siempre había sido hombre de explicaciones simples, nunca volvió a discutirlo. En esa recta, cuando la lluvia golpeaba los cristales y el reloj marcaba las 3, bajaba la vista y respiraba profundo. Y en voz baja, sin admitirlo, murmuraba un agradecimiento. Porque a veces la carretera no perdona. Y cuando alguien se cruza para advertirte, aunque no pertenezca a este mundo, lo mejor que puedes hacer es escuchar. La noche en el desierto siempre tiene un silencio distinto, uno que pesa sobre el pecho como si te negara el aire. No es un silencio vacío, sino uno que suena, que vibra, como si la misma tierra respirara debajo de ti. Esa vez lo comprobé de una manera que todavía me cuesta explicar. Eran las 3:22 de la madrugada y la autopista parecía un río interminable de asfalto oscuro. Ni un solo auto adelante ni atrás. La luna apenas se asomaba en un filo pálido, demasiado débil para iluminar. Mi coche era una burbuja de luz flotando en medio de la nada. La radio había estado acompañándome con un programa de música norteña, hasta que de pronto se apagó sola. No fue un corte de señal ni estática. Simplemente el botón de encendido dejó de responder. El motor seguía rugiendo parejo, pero el interior del vehículo se sumió en un silencio denso, casi líquido, que me obligaba a escucharme a mí mismo respirar. Fue ahí cuando lo sentí. Alguien más estaba conmigo dentro del coche. No lo vi, no lo escuché entrar, pero el aire cambió, como cuando alguien se sienta a tu lado en un cuarto cerrado. Una presión invisible, una vibración que no tiene explicación. El corazón se me disparó en el pecho, y durante unos segundos luché contra la tentación de mirar al asiento trasero. En el espejo retrovisor, la oscuridad parecía ocupar un espacio definido, como si la noche misma se hubiera sentado ahí con paciencia. No era sombra, no era reflejo, era densidad, algo que no debería estar, pero que estaba. Intenté convencerme de que era la chamarra que había dejado hecha bola atrás, o la forma del reposacabezas. Estiré la mano hacia atrás tanteando sin voltear. Mis dedos no tocaron nada, el asiento estaba vacío. Y entonces llegó la voz. No atravesó el aire, no salió de ninguna garganta. Simplemente se formó, pegada a mi oído izquierdo. Falta poco para la entrada. El estómago se me encogió. ¿Entrada a dónde? No me atreví a girar. Sabía que si lo hacía y no encontraba a nadie, algo dentro de mí se quebraría. Mis manos se aferraron al volante y me limité a seguir adelante, con la mirada fija en el asfalto, 1 kilómetro más adelante. El viento levantó basura en el acotamiento, bolsas, latas, un pedazo de cartón que giraba como un trompo en el aire. Y de pronto, un periódico viejo se estampó contra el parabrisas, cubriendo por completo la vista. El corazón me dio un vuelco. Me orillé y lo despegué con las manos temblorosas. El papel estaba amarillento, deshaciéndose por la humedad, pero en una de las páginas, perfectamente legible bajo la linterna del tablero, aparecía un obituario. Decía: mujer joven, fallecida en la curva del Álamo, 3:12 am. Miré el reloj. Eran las 3:12 exactas. El periódico estaba tan deteriorado que no tenía sentido que hubiera resistido al viento o a la lluvia. Lo dejé en el asiento y encendí de nuevo el motor. Al regresar la vista al parabrisas, noté algo más. El olor dentro del coche había cambiado. Ya no era solo la humedad y el café rancio del termo. Era un olor dulzón, denso, inconfundible. Ropa guardada durante años. Me detuve otra vez, bajé con la linterna y rodeé el coche. El suelo estaba enlodado por la llovizna, pero no había huellas nuevas. Ni humanas, ni de animal. Nada. Como si hubiera estado estacionado ahí por horas solo. Regresé al asiento del conductor con el corazón latiendo en las sienes. El periódico ya no estaba. El asiento trasero, en cambio, tenía marcas de humedad como si alguien se hubiera sentado apenas un momento antes. Y el espejo retrovisor mostraba otra vez esa oscuridad densa, ocupando un lugar. Respiré hondo y apreté el volante temblando. Sabía que si intentaba alguna explicación lógica, no me iba a convencer. Lo único que pude hacer fue seguir manejando, sin mirar atrás, hasta llegar al primer poblado con luz eléctrica. Al día siguiente regresé con un amigo para revisar el tramo de día. Buscamos basura, restos de periódicos, cualquier señal de que lo que había visto tenía sentido.
No encontramos nada. Ni el papel ni las marcas en el asiento. Solo el eco del viento y un rumor entre los vecinos. En la curva del Álamo, dicen, los que murieron hace años siguen buscando entrada. Pero nunca dicen a dónde. Lo único que puedo asegurar es que esa noche aprendí algo. No siempre necesitas ver un fantasma para saber que no estás solo. A veces basta con sentir cómo la carretera misma se sienta contigo, esperando que dobles en la entrada equivocada. La última historia la escuché de alguien cercano, y aunque juré que solo era un rumor más de la carretera, con los años me he convencido de que hay cosas que nadie debería poner a prueba. Era el primo de una amiga, muchacho alegre, fiestero, de esos que manejan con música alta y la ventana entreabierta para que el sueño no los alcance. Esa noche venía de una reunión familiar. Tamales, cerveza, guitarras desafinadas. Eran las 2:40 de la madrugada y todavía tenía en la boca el eco de las risas y el humo de los cigarros. La carretera estaba seca, despejada, un tramo tranquilo en medio de la sierra. Apenas un par de luces lejanas de rancherías perdidas y el aire frío golpeando las mejillas. Todo parecía normal, hasta que pasó por un pequeño puesto de revisión improvisado en un pueblito olvidado. No eran militares ni policías, solo un señor mayor, con sombrero y chamarra de mezclilla, que se acercó al coche con paso cansado. Mi conocido bajó el vidrio, y el hombre, sin saludar ni pedir documentos, se inclinó y le dijo con voz firme: de 3 a 4 no se abre a nadie, aunque lloren, aunque griten, aunque juren que tienen prisa. No se abre. El primo rió, pensando que era una superstición local, una de esas advertencias que los viejos repiten sin razón. Dio las gracias, subió el vidrio y siguió su camino. Pero esas palabras se le quedaron rebotando en la cabeza. A las 3:03 de la madrugada, llegando a un puente angosto sin barandal, apareció la primera figura. Era una mujer caminando lentamente por la orilla, con el cabello negro y largo pegado a la cara. Llevaba una cobija alrededor de los brazos y en el pecho cargaba un bulto pequeño que parecía un niño. No levantó el pulgar, no pidió nada, solo caminaba, con la mirada fija en el suelo, mojada hasta los huesos aunque no lloviera. Él redujo la velocidad y bajó la ventanilla apenas unos centímetros. Quiso preguntar si estaba bien, pero antes de hacerlo, la mujer levantó la cara. Sus ojos reflejaron la luz de los faros como dos espejos en blanco, como si no hubiera nada detrás. El coche se estremeció entero, y entonces del otro extremo del puente apareció un niño, descalzo, flaco, los pies llenos de tierra seca. Se paró justo frente al coche y levantó una mano rígida señalando el barranco. El gesto era mecánico, repetitivo, sin la naturalidad de un niño de carne y hueso. El primo sintió que el corazón se le encogía. La advertencia regresó a su mente con fuerza. De 3 a 4 no se abre a nadie. Cerró el seguro del coche y se quedó inmóvil mirando hacia adelante. La mujer comenzó a golpear el vidrio con los nudillos. Primero despacio, luego con desesperación. Cada golpe resonaba hueco, seco, como si no viniera de carne sino de madera. El niño seguía apuntando al barranco sin moverse, sin pestañear. El reloj del tablero marcaba las 3:10 y de pronto, silencio. La mujer dejó de golpear. El niño bajó el brazo. En los espejos el puente estaba vacío. Respiró hondo. Intentó convencerse de que había sido una ilusión. Pero en el cristal del copiloto quedaba una marca. Una mano entera, pero no era de humedad. Era polvo. Polvo seco incrustado como si hubiera estado ahí por años. Antes de que pudiera reaccionar, al final del puente vio otro grupo de figuras. 3 hombres parados en medio de la carretera, formando un retén improvisado. Chalecos reflectantes, lámparas en las manos, y uno levantando la palma abierta como señal de alto. Parecían guardias de seguridad, pero los chalecos no brillaban con la luz. No devolvían nada, como si la tela absorbiera el resplandor de los faros. Mi conocido bajó apenas unos centímetros la ventanilla de su lado, lo suficiente para escuchar. «Buenas noches, jefe. Operativo de Juchina. Abra el cofre», dijo uno con voz demasiado joven, demasiado casual. Él tragó saliva. Preguntó por identificaciones. La respuesta fue una risa breve, idéntica a la que había escuchado minutos antes, allá en el barranco. Los hombres dieron un paso hacia adelante. En ese momento, la radio del coche, que llevaba apagada todo el trayecto, encendió sola. Lo que sonó no fue música ni voces actuales. Era un comercial antiguo, distorsionado, anunciando: «Trenes nacionales agradecen su preferencia». El primo no esperó más. Pisó el acelerador a fondo. El coche rugió. Pasó rozando a una de las figuras y sintió un golpe seco contra la puerta trasera. No frenó, no miró atrás. Siguió conduciendo hasta ver el letrero verde que anunciaba la desviación al valle. Ahí, con las manos temblorosas, se detuvo para revisar.
En la puerta trasera, donde había sentido el golpe, estaba pegado un pedazo de periódico empapado, convertido casi en pulpa. Solo 2 palabras eran legibles: hora, diablo. Días después llegó el coche a lavar. El muchacho que lo atendía, sin saber nada, vio la marca polvorienta de la mano en el cristal del copiloto y preguntó: ¿a poco pasó por el puente de la estación? ¿Cuál puente?, respondió él. Ese donde se aparece la que pide que la acerquen. Aquí todos saben que de 3 a 4 no se abre a nadie. El primo no volvió a preguntar. Desde entonces cambió de ruta. Si el reloj amenaza con marcar las 3, se orilla en la gasolinera del kilómetro 54 y espera. Nunca volvió a cruzar ese puente a esa hora. Y así terminamos, comunidad. Historias que parecen repetir una misma advertencia, aunque vengan de voces distintas, de carreteras diferentes, de personas que no se conocen entre sí. Yo no sé qué pensar. Son ecos del pasado que siguen atrapados en el mismo tramo. ¿Son trampas de la carretera disfrazadas de ayuda? ¿O son pruebas que la noche pone para recordarnos que no pertenecemos del todo a sus dominios? La pregunta queda abierta. ¿Ustedes qué creen? Quizás sean almas que no saben que ya no viajan con nosotros. Quizás sea la misma carretera, guardando lo que hemos olvidado. Lo único que sé es que desde entonces entendí algo que me acompaña cada vez que manejo de madrugada. Lo que temes, tarde o temprano te encuentra en el camino. Y cuando el reloj marca las 3, a veces no importa qué tan fuerte cierres la puerta.